Hola, ¿me puedes decir cómo te llamas y a qué te dedicas? Pues mi nombre es José Luis, soy delineante, pero he dejado mi profesión porque quiero ser terapeuta y estoy estudiando varios tipos de terapias para ser terapeuta. Y cuéntame un poco qué ha significado Reiki para ti en términos del estrés. Cuéntame primero cómo eras antes de hacer Reiki. Bueno, pues siempre he sido muy nervioso, muy inquieto y he probado varias técnicas de meditación, vipassana y otras cosas. Y lo que encuentro con el Reiki es como, además, parece que hubiese meditado, como si hubiese estado unas horas meditando cada vez que me hago Reiki, pero no es solo como mental, es algo más físico. Cuando yo meditaba era un poco como que mi estado de mental se relajaba, pero ahora noto que físicamente también estoy más tranquilo y lo noto como si hubiese estado meditando unas horas. Y en términos de tu día a día, ¿qué has notado desde que has hecho el curso de Reiki? Pues creo que estoy más comprensible, de entender más la vida, a los demás, respetar a los demás, estar más desde una posición de observación más que de intentar interactuar y cambiar las cosas. Y luego desde que empecé a aplicármelo pues noté lo que realmente el arma que puede ser el Reiki increíble. Yo siempre digo que es como una pastillita que te hace estar relajado y un poco estar en un nivel más de entendimiento del mundo, más en paz. Y como último, ¿por qué aconsejarías a alguien hacer un curso de Reiki? Intento decir a personas que creo que sí que tienen enfermedades o demás, que es como, me parece, como tener tu propia cajita de pastillas de vida, de que te puedes tomar una cuando quieras, que es cuando te haces tu Reiki, para poder estar más tranquilo, más relajado y un poco menos enfermo, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tendría que hacer Reiki. Muy bien, pues muchas gracias por venir. A vosotros.